y bendiga a los hermanos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a estar dándole lectura en el libro de Proverbios. Proverbios 1 del 20 al 33. Proverbios 1 del 20 al 33. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Santo Consolador, y dice de la siguiente manera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os daré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre, en esta noche te damos las gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de poder llevar el consejo de tu palabra, Padre. Yo te ruego en esta noche, Espíritu Santo de Dios, de una manera muy especial, Padre, que seas tú, Señor amado, Padre de la gloria, tocando, Dios mío, abriendo, Señor, Padre de la gloria, echando fuera todo principado, toda potestad de las tinieblas, Dios, todo lo que estorba, todo ayuno contrario, toda súplica contrario, Dios mío, de hombres que se levantan en contra de los que predican tu palabra, Señor, para que esta palabra pueda llegar, para que esta palabra pueda tocar. Espíritu Santo de Dios, dice tu palabra, que tú eres el que convence, Señor, de pecado, Dios, que tú eres el que trae las almas, Padre. Señor, en esta noche háblanos a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra y la alabanza es tuya, mi Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. No cierren la Biblia, porque vamos a estar usando la palabra del Señor y vamos a ir leyendo para ir comprobando con la palabra de lo que de ella mismo se está hablando en esta noche preciosa. Pónganse cómodos. No quiero que en esta noche nada ni nadie le moleste, sino que esta palabra pueda hablar hoy a nuestras vidas. Queremos escuchar la voz de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos instrumentos, todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, pues es Dios hablándonos a través de ella. He puesto
como tema la reflexión en esta noche: búscala y serás sabio. De los versos del 1 al 19 de este capítulo que nosotros leímos hace un momento, Salomón nos muestra los peligros que es prestar oído a las tentaciones de Satanás. Usted sabe que cuando Eva prestó atención a las palabras que Satanás le dijo en el huerto del Edén, ella prestó oído a esas palabras, y todos sabemos cuál fue el desenlace terrible para la humanidad. Entonces, Salomón aquí nos enseña y nos exhorta en el libro de Proverbios, uno de los hombres, el hombre más sabio después, o sea, Jesús el hombre más sabio, y después viene Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra, el cual nos da estos consejos de esta palabra y nos dice cuál es el peligro de nosotros prestar oído a las tentaciones. Es algo terrible y algo feo cuando el hombre o la mujer presta oído a las palabras que Satanás pone o usa sus instrumentos muchas veces para hacer que piedra de tropiezo para nuestras vidas. Una de las cosas que debemos de saber es de que Él odia la imagen de Dios. Usted y yo somos imagen de Dios. Él va a tratar de destruir, y lo está haciendo a través de muchas cosas que Él usa para destruir la imagen de Dios. Pero los versos del 20 al 33, al cual nosotros dimos lectura hace unos minutos, nos muestra lo peligroso que es el no prestar oído a los llamados de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos llama? Número uno, nos llama por medio de la sabiduría. Dice: la que clama en las calles, alza su voz en las plazas. Verso del 20 al 21 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas y en la ciudad dice sus razones. Aquí se personifica la sabiduría como si fuera una persona diciendo: aquí estoy, mírame, escúchame. Imagínense, es la sabiduría hablándole: mírame, escúchame, aquí estoy. Es lo que aquí se personifica la sabiduría a través de este versículo bíblico. En el hebreo está en plural, dice sabidurías, porque la sabiduría de Dios es no solo infinita, sino multiforme. Según dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso nosotros debemos, como dice aquí, evitar las malas juntas. Dice la Biblia que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Somos luz en medio de las tinieblas. Usted ha visto el foco cuando en el foco comienza a haber una falla y comienza como a negriarse. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí o no? Que ya la luz ya no se ve tan transparente. Ya comienza a haber una falla. Y esa falla, con el tiempo va haciendo, se va expandiendo más en el foco hasta que pierde ese poder y se apaga. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Jesucristo dijo, imagínense, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Que un poquito de algo de lo que nosotros comencemos a coger, que nosotros comencemos a imitar a las cosas que trae el mundo, dice la Biblia que ellos nos imiten a nosotros y no nosotros al mundo. Entonces, cuando comienza a entrar esa poquita levadura en nuestras vidas, cuando nos demos cuenta, ya nosotros ya no vamos a hacer esa luz que resplandece. Porque la gente va a comenzar a hablar, la gente va a comenzar a decir: no, si yo vi a cierto hermano,
si yo vi al que predicaba, si yo vi al que enseñaba, si yo vi a aquel que iba a la iglesia y hacía esto, hacía lo otro, hacía lo de acá. Imagínense. Eso pasa cuando dice la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando nosotros como hombres sabios que hemos escuchado la palabra del Señor y que la hemos puesto en práctica, nosotros vamos a ir desechando cada una de las tentaciones que el enemigo o Satanás quiera poner en nuestras vidas. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fui débil. Señor, no pude. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos cogemos a la palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la ponemos en práctica, amados hermanos, nada de lo que el mundo nos pueda presentar no va a ser problema para nosotros, porque dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos cuando venimos a los pies del Señor. Es maravilloso nuestro Dios, que Él nos da esa sabiduría para que ya no vivamos en tinieblas, sino que ahora vivimos en la luz. Esa luz maravillosa que el Señor nos ha permitido que hoy usted y yo podamos estar aquí. El privilegio que muchos quizás no tienen, porque es un privilegio servir al Señor. La gente en el tiempo, cuando Noé comenzó a construir el arca, ¿qué hizo la gente? La gente se burlaba, la gente se reía, la gente fue falta de entendimiento, de sabiduría, pero Noé y sus hijos entraron allí y se sintieron seguros porque Dios los guardaba. Así nos sentimos nosotros ahora, contentos, felices, dichosos, porque tenemos lo que el mundo no tiene, y no porque no lo quiera, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, que no quiere que nadie perezca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso nosotros debemos de evitar, como le dije antes, las malas juntas con personas que no tienen temor a Dios, que muchas veces sus palabras o sus consejos no te llevan a nada bueno. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estoy hablando yo por gusto. No soy un fanático, no soy uno que me creo santo, no. Yo hago lo que la Biblia me dice. Dice, no erréis, mira, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Con esto no te estoy diciendo que tú te vas a aislar del mundo, que tú no vas a tener amigos en el mundo, pero que, mira, si muchas veces quizás hoy, porque estamos siendo retransmitidos a través de las redes sociales, y mucha gente quizás escuche este mensaje y ve lo que estamos hablando, quizás muchos dirán, bueno, ese es un fanático porque Jesús mismo anduvo con pecadores, anduvo con prostitutas y estuvo allí en cada una de las campañas que Jesús hizo. Él se llegó a ellos como amigo, comió con ellos, compartió con ellos, pero él no fue parte de ninguna de sus conversaciones, ni ninguna de sus sanganadas, ni de sus cosas que ellos hacían, porque Jesús lo que hacía era aprovechar la oportunidad para predicarles acerca del reino de los cielos. ¿Ah? ¡Qué maravilloso Dios! Nosotros podemos tener amigos. Nosotros podemos incluso llegar a ciertos lugares donde, por este caso, se puede decir una reunión, pero una reunión familiar. No estoy hablando de una reunión de baile y fiesta y todas esas cosas, pero sí una reunión familiar donde usted puede llegar y predicar la palabra. Yo me acuerdo que cuando yo una vez había una fiesta, una de mi familia que le gustaba la fiesta, no le digo el nombre porque está presente, le gustaba bailar y la farra, siempre hacía su fiestita. Yo entré ahí a ese lugar y me acuerdo que una hermana me dice, ya, no entres ahí, me dice, porque está bailando. Y yo, como era nuevo, pero igual estaba enamorado del Señor, estaba en mi primer amor. Yo lo que hice fue entrar, me pasé hasta la cocina, me comí un plato de comida y comencé a enseñar, a predicar lo poco que sabía. Pero no tampoco nosotros podemos ser extremistas
Yo conocí a un hombre, un hermano, que nosotros le hablábamos y le decíamos: varón, usted salió del mundo del alcohol, no se converse con sus amigos, no se vaya para allá. ¿Sabe lo que él hacía? No, hermano, si yo le voy a hablar la palabra de Dios. Él se compraba un galón de agua y se sentaba con ellos. Ellos tomaban y él agua. 3 semanas duró y el hombre comenzó a beber y se perdió terriblemente. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros estamos para compartir la palabra, para enseñar, para llevarle. Mire lo que hicimos hoy día, salir a predicar la palabra. Quizás muchas veces la gente dirá: ¿sabe qué? Esto está loco, le hablan al aire. Pero yo estoy seguro que esta palabra, el Espíritu Santo de Dios, que es el que convence, y que cada una de las vidas que nosotros, cuando nosotros salimos a predicar, siempre el Espíritu Santo ha de llegar a alguien, ha de tocar a alguien, siempre va a haber una persona. ¿Por qué usted cree que Jesús hace la comparación de la oveja, de las 99, y solamente por una se va? Hermano, yo no voy a salir porque siempre que salimos nadie se convierte. Tranquilo, usted y yo estamos haciendo la obra de Dios. Estamos siendo sabios ¿en qué? En predicar la palabra de Dios. Esa es la sabiduría del hombre que es cambiado, del hombre que viene a los pies del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que nosotros no, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, podemos ver el ejemplo nosotros como personas sabias. ¿Qué le ha dejado el mundo a las personas afuera? Usted ve a los hombres a través de la droga, muchachos que se están destruyendo por la droga. Como le dije hace un momento, Satanás odia la imagen de Dios y él trata de deteriorar la imagen de Dios, de avergonzarla. ¿Por qué usted cree que usted lo ve por la calle y parecen personas que anduvieran dormidas? Perdóneme la expresión, a veces como zombies. Y es una tristeza. Cuando yo estaba trabajando aquí casi a la orilla del Salado, yo veía muchachos como tienen sus colchones, fundas de papel, acostados allí. A veces a uno se le salen las lágrimas, hermano, uno se conmueve, el corazón le duele, porque el Señor también tiene sus hijos. Pero es terrible ver cómo el diablo, ¿usted cree que Él no nos ama? Y así lo tiene destruido. Entonces, vemos mujeres metidas en las drogas, chicas que son llevadas ¿a dónde? A discotecas, chicas que son llevadas a esos lugares y muchas veces son violadas. Nosotros vemos en ellos ese ejemplo para no seguirlos, porque muchas veces el cristiano o la persona que ha sido formada de un principio, hay muchos que se han ido al mundo porque dicen: ¿qué hay en el mundo? Yo escucho de farra, yo escucho que mis amigos están en bailes, y yo escucho en el colegio, en la universidad, en la escuela, en mi trabajo, que hablan de que la pasaron bonito, la pasaron chévere, se acostaron con una mujer, tomaron, fumaron, hicieron orgías. Y muchas veces la curiosidad por estar escuchando esas cosas, que se quieren saber. Y no lo digo porque quiero decirlo simplemente. Acuérdense de la historia del hijo pródigo, que fue algo real. Jesús contaba esta historia para demostrar el amor que tiene el Padre para con cada uno de nosotros. Y a veces queremos ver eso, pero nosotros como personas sabias, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Decirle no. Sino más bien, tratar de nosotros ir y ganar a aquellas personas que están perdidas y están sumergidas en ese mundo perdido, como luz en medio de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habla a los hombres por medio de todas las clases de sabiduría. El entendimiento humano es sabiduría. La luz y la ley de la naturaleza son sabiduría. Los poderes y las facultades de la razón y el oficio de la conciencia es sabiduría. Todo esto es sabiduría humana. Usted va a decir: bueno, pero ¿quién le dio al hombre la sabiduría? Mire, se me escapan ahorita los nombres, pero el que inventó la luz, y cada uno de aquellos hombres que han ido inventando cosas buenas, ¿quién le ha dado la sabiduría al hombre? Es Dios. Dios le da la sabiduría al hombre para que lo pueda hacer. No solamente dentro de la iglesia, sino también afuera, porque todas las cosas fueron creadas para la gloria y la honra del Señor. Dice Job, le hace una pregunta a Dios, Job 38:36, y le hace 2 preguntas. La primera: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Dios.
¿Quién más? Fue Dios. Él le hace esa pregunta y él fue Dios. Le dice, ¿o quién dio al espíritu inteligencia? Dios. Porque mi espíritu que está conectado con Dios, habla con Dios y siente lo de Dios. Cuando usted está conectado con Dios, su espíritu, escúcheme bien, su espíritu es sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando la mente del hombre se cauteriza, ya no hay palabras que puedan tocar tu vida. La palabra es para todos, pero para mí no hay palabra. Es preocupante cuando usted viene a la iglesia y usted oye al predicador que está predicando, está hablando, está haciendo un instrumento en las manos de Dios, y usted dice, Señor, para todos hay palabras, pero para mí no hay. Es preocupante, mi amado hermano. La sensibilidad se ha ido yendo. ¿Por qué? Porque hemos ido dejando de lado los principios y los parámetros bíblicos que el Señor nos dejó para que nosotros un día podamos estar delante de su presencia y poder enseñar esta palabra poderosa. Tenemos que ser sensibles. ¿Y cómo podemos ser sensibles? Volviendo a ese primer amor. Hermanos, vamos a hacer aire libre. Yo pensaba ver lleno ahí a la iglesia. Pero gloria a Dios por aquellos que estuvieron con nosotros. Tampoco estoy juzgando a aquellos que no vinieron porque tuvieron sus razones de por qué no lo hicieron. Pero ¿sabe una cosa? Cuando en nosotros está ese primer amor, usted escucha que hay guerra, usted lo que hace es doblar las rodillas y llorar. Usted escucha que hay gente que se está muriendo de hambre y usted dobla sus rodillas. Usted ve que hay gente que está en inundaciones y usted dobla sus rodillas porque le duele. Porque está en el primer amor, porque tiene esa sensibilidad y tiene ese corazón como el de Dios. Porque siente lo que Él siente. Pero cuando no, hermano de guerra, está bien. Hermano se murió fulano tal, está bien, no pasa nada. Entonces debemos de preguntarnos, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Yo he escuchado muchas palabras, he escuchado muchos predicadores, y discúlpeme lo que le voy a decir en esta noche, pero muchas veces Dios no es necesario de que traiga a alguien de afuera para que te hable. Dios puede usar a cualquiera de los que estamos aquí para traernos una palabra. Depende de usted y depende de mí si yo la quiero recibir en mi corazón. Porque puede venir el hombre más elocuente y hablar lindo, pero si yo solamente escucho palabras y no las recibo, no las acepto y no cambio, entonces no me sirve de nada. Pero cuando se para un niño y le dice, el Señor dice que no mientas, y esa palabra llegó a su vida y usted dice, Señor, sí, estoy siendo mentiroso, Padre, yo no voy a mentir. Esa palabra llegó a su vida. Es que el Señor nos está hablando, todos los días nos habla. Dios nos habla a través de la naturaleza y tenemos que ser sabios y entendidos y ver las cosas que están sucediendo. Ya no son tiempos de andar jugando al cristianismo. Ya no es tiempo de venir y decir, Señor, sí, yo voy, hoy día voy, mañana no, pasado sí. Es de llevar una vida agradable a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como le decía, Dios le da al hombre, le da la sabiduría. ¿Para qué? Para que pueda aún gobernar una nación. Acuérdese que el gobierno civil, la sabiduría, cuyos vicegerentes es el que ayuda, dice ayuda o hace de gerentes cuando él no está, cuando está en su ausencia. Son los magistrados, los reyes, los presidentes y los asambleístas. Son dotados por Dios de una sabiduría para poder dirigir. Acuérdese que dice la Biblia que el que pone y saca reyes es Dios. Y hay que tener una sabiduría que viene solamente dada por Dios para poder dirigir un país. Ahora que el diablo se ha metido en el corazón de muchos hombres, malos gobernantes, que están destruyendo naciones enteras, ¿todo para qué? Para enriquecerse, para el servicio, para llenar su bolsillo, para su familia. Pero que un día el Señor
el Señor se las tiene todas. Porque pueden acumular riquezas y dinero aquí, pero eso no les sirve de nada. De nada le va a servir. Pero en cambio usted y yo estamos amontonando riqueza en el reino de los cielos. ¿Sabe lo que nos vamos a llevar nosotros cuando nos vayamos de aquí? ¿Sí sabe que nos vamos a llevar algo? El conocimiento de la palabra. Gloria a Dios. Eso nos vamos a llevar. Es lo más maravilloso, es el tesoro más precioso. Porque un día que estemos allá delante de la presencia del Señor, vamos a seguir aprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. La revelación divina es sabiduría. Todos sus dictados, todas sus leyes son sabias como la sabiduría misma. Por medio de las escrituras de sus siervos, los profetas y todos los ministros de su palabra, Dios declara a los pecadores sus sabias enseñanzas, sus promesas, sus advertencias y sus amenazas. Imagínense que el Señor dice que por medio de sus profetas, los predicadores, los que le sirven a Dios, Él trae esta palabra para enseñar los beneficios, para enseñar la sentencia que va a haber para cada uno de aquellos que rechacen su palabra. Cristo es la sabiduría. Esto nos lo corrobora su palabra en Colosenses capítulo 2, verso 3, que dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso es que cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, tenemos la mente de Cristo. Y podemos decirle a lo malo: fuera. Fuera. No vas a entrar a mi vida porque ahora tengo la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el centro de la revelación divina. No solo la sabiduría misma, sino el verbo, o sea, la palabra encarnada. Lucas 7:35 dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La palabra eterna por medio de la cual nos habla Dios de forma definitiva y expansiva. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué bueno es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendo sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Debemos estar agradecidos. Hermano, ¿usted cree que a mí no me da nervio cuando me toca predicar? ¿Usted cree que a mí no me tiemblan los pantalones cuando me dice: hermano, usted tiene que hablar, usted tiene que predicar? Claro que me da miedo. Pero yo tengo el compromiso con el Señor de decirle: ¿sabe qué? A mi carne la sujeto en el nombre de Jesús. Yo me paro aquí. Me pongo en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo de Dios hablando lo que Él tenga que hablar. Porque solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Dice el libro de Juan 5:2, aquí dice: porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a Dios. Dios le dio todo el juicio al Padre. El punto número 2 dice: la sabiduría clama muy públicamente en las calles, en las plazas, en los lugares más concurridos, en las entradas de las puertas de la ciudad, para que todos los que tengan oído puedan oír. La filosofía humana se enseñaba en los colegios y en las universidades. Era lo que antes le decía. Pero la sabiduría divina se enseña en los lugares donde más concurre la gente. No solo los sabios, sino también el pueblo lleno. Dios nos ha dotado de sabiduría. Hablaba el pastor y decía que nosotros nos hizo un poco menor o mayor que los ángeles. Miren el privilegio que Dios nos dio a nosotros. Estamos en un puesto donde los ángeles están al servicio
de nosotros. Qué maravilloso es cuando nosotros venimos y ponemos atención a las clases, a las enseñanzas. Eso nos va a enseñar a nosotros a que no dejarnos engañar, ¿ves? De cualquiera que venga, porque hay muchos que andan como ladrones queriendo llevarse las ovejas. Falsos profetas, falsas enseñanzas. Entonces, cuando su pastor, sus hermanos de las iglesias, de la congregación, que hay una confianza de creer de lo que la palabra dice, pues tenemos que prestar mucha atención para no ser engañados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, Dios desea ser oído bien por todos, pues desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que predicar arduamente y llevar esta palabra, porque Él quiere que todo se pierda, no quiere que no todo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El punto número 3 dice, ¿cuál es el llamamiento de Dios por medio de la sabiduría? Reprende a los pecadores por su necedad y su obstinación. En el versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Nosotros podemos predicar y enseñar, y hay mucha gente que ¿sabe lo que prefiere? Prefiere lo malo, prefiere las cosas malas. A veces usted le está hablando, usted le está predicando y creen que lo que tú le estás diciendo es algo malo, pero ellos en su interior, ellos saben, porque su alma y su espíritu están ligadas y saben que existe una eternidad. Cuando usted le habla, como decía ayer el pastor, y lo vuelvo a nombrar al pastor, que a veces usted ha visto que hay gente que usted le ha predicado y la gente llora, pero no quiere nada con Dios. No quiere nada con Dios. Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo. Seguir predicando, no importa cuántas veces nos toque predicar, no importa cuántas veces nos toque salir, tenemos que seguir haciéndolo hasta el día que usted y yo partamos de este lugar. No nos cansemos de hacerlo, mi amado, porque nosotros tenemos esa tarea y está en nuestros hombros el tener que hacerlo todos los días si es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Los simples aman la simpleza, obran neciamente y se gozan en sus necesidades malvadas, como quien se halla en su propio elemento. Los insolentes se complacen en la insolencia y hacen burla de todo lo que se les dice. Los insensatos aborrecen el conocimiento. Estos son los peores, pues se niegan a aprender lo que más les conviene. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, dice 1:7 del mismo proverbio que leímos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Nosotros no somos insensatos. Nosotros somos siervos de Dios. Que nosotros, cuando Dios nos está hablando, nosotros estamos así atentos a la palabra que Dios tenga para nosotros en esa noche. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Y hay que estar así como usted está en el Espíritu. Señor, dame esa palabra, Señor. Esa palabra es para mí. Dios nos habla. Tenemos un Dios que nos habla. Nuestro Dios no es de madera, ni de metal, ni es vivo. Él está en medio nuestro, habita en nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dejado solos. Bendito alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios desea la conversión de los pecadores. Mire, y no su ruina. Por eso espera pacientemente y Él hace una pregunta. ¿Hasta cuándo? Mire, Él hace una pregunta. ¿Hasta cuándo? Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Él siempre está insistiendo
Y Él le dice hasta cuándo Él está dispuesto a razonar con ellos. Dice en el libro de Isaías, mire, capítulo 1 a 18, mire lo que le dice a la gente, al pueblo. Le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre está dispuesto a dialogar con cada uno de nosotros. Su misericordia es grande, mis amados hermanos. Por eso, como le decían antes, no importa si vemos a un drogadicto, a un muchacho que está en la calle, a una chica que quizás anda hecha la sensual por ahí, tentando muchas veces a los hombres, queriendo mostrar muchas veces su cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces son demonios que ponen eso. ¿Para qué? Para llamar la atención. ¿Por qué usted cree a veces tantas violaciones, tantas cosas que pasan? ¿Por qué? Porque uno mismo es el culpable. Si yo quiero que mis hijas no le pase nada, pues yo tengo que corregirlas. ¿Ah? Y vemos a veces tanta maldad porque el mismo hombre ha ido dándole oportunidad al enemigo. El corazón del hombre es malo. Y ni aún así, mire, Dios lo llama, le dice, estemos a cuenta. Él nos llama, si Dios fuera como nosotros, ya lo hubiéramos vivido hace rato. Pero Él es bueno. Y dice que su amor y su misericordia son más grandes que los cielos y la tierra. Así es. Dios siempre está dispuesto al diálogo. Él invita a arrepentirse y a volverse sabio. Versículo 23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ejemplo real es la escritura. Es el hijo, mire, la historia del hijo pródigo, cuando él dice en Lucas capítulo 15, verso 7, dice que él después de que se va, después de que él anduvo, gastó sus bienes y que llegando al punto donde él deseaba comer de las algarrobas que caían, dice que comía los cerdos. Mire, los cerdos eran animales inmundos. Los judíos no podían ni siquiera pasar por el lugar donde había pasado un cerdo. Pero Jesús hace esta comparación para demostrarle al hombre que su amor y su misericordia son tan grandes que no importa el pecado que usted haya cometido, que usted haya hecho, que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Cuando el hombre entró en sí, dijo, yo volveré a la casa de mi padre. Y lo vemos en la historia que hace Jesús, que el Padre está con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a esperar que nosotros retornemos. Juan dice, primera de Juan, hijitos míos, si alguno de estos mis pequeños cayeron, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Ya vamos terminando. En Joel capítulo 2, 28 dice, y derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne. Pone a disposición su Espíritu Santo y la gracia de Dios obrará en nosotros, el querer y el hacer, lo que sin esa gracia nunca podríamos llevarlo a cabo. El Señor pone a la disposición, mire, su Espíritu, ¿para qué? Para que usted y yo podamos vencer. Porque no hay centro de rehabilitación que pueda cambiar al hombre. El único que puede cambiar se llama Cristo Jesús. Todo lo que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, dice la Biblia que si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente seremos libres. El Espíritu de Dios usa como medio de la gracia la palabra de Dios. Por eso dice en el verso 23, literal C, y os haré saber mis palabras. Es decir, no solo las diré, sino que les haré entender lo que yo quiero para cada uno de nosotros. Los que continúan obstinados en rehusar los medios de gracia, les lee a ellos su sentencia. Y esta tareita se la voy a dar en su casa, del 24 al 32. Usted lee en su casa, del mismo versículo, del 1, del 20 en adelante, no, pero léalo del 24 al 32.
la sentencia que Dios le hace a aquellos que no quieren volverse a Cristo Jesús. Amén, aleluya. El crimen es, en pocas palabras, el rechazar el ofrecimiento de la gracia, rehusar y someterse a las condiciones del Evangelio. Yo no me hago cristiano porque ahí tengo que dejar esto. Pero el crimen más grande es rehusar convertirse al Evangelio y negar las cosas que en el mundo yo hacía, ahora no las hago. Y por eso es que mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia, ya me baño, ya me fui. Miren, así rapidito, yo un día me acuerdo que me tocaba todos los viernes y más que todos los sábados eran los cultos de los jóvenes en la iglesia 28, ¿no? Y los días sábados era la reunión con los muchachos, ¿no sabes? Yo decía, son justos los sábados, donde está la fiesta, ¿no? Y yo por eso no iba a la iglesia, hermano. Solamente porque eran los sábados, y los sábados de los jóvenes era la reunión de nosotros, pero los muchachos en el mundo. Y a veces al hombre se le hace difícil, pero tuvo que venir Cristo Jesús, como dice, a la buena o a la mala. Cuando Dios te ama, Él te va a jalar la oreja como sea, pero te va a traer. ¿Ah? Aleluya. Y, claro, imagínense, y estar aquí y ahí mantenerse. Ahora, para concluir, nos asegura que los que se someten a las instrucciones de la sabiduría disfrutan de paz y tranquilidad. Versículo 33. Mas el que me oyere, miren, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ah? Qué tremendo el Señor, ¿ah? Vivirá tranquilo. Que va a haber un temblor, un terremoto aquí y la gente anda asustada, desesperada. Estate tranquilo, porque el que da la última palabra es Dios. Amén. Y usted y yo no le servimos a un Dios cualquiera, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él se le toda la gloria, aleluya. Él nos promete que nada nos dañará. Y nosotros estamos confiados en esa promesa. Póngase en pie en esta noche. Gloria a Dios.